Buenas noches, comunidad de Shade. Por casualidad, fue aquí donde pidieron historias que ocurrieron en San Luis Potosí, en noche de Navidad. Dejen aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo nos hablan y qué hora marca en su reloj. Prepárense, pues vamos a comenzar a contar ahora. Nunca pensé que mi familia y yo pasaríamos por algo así. Mi nombre es Sebastián y vivo con mi esposa, Luciana, y nuestros 2 hijos en una casa sencilla en San Luis Potosí. Aquella madrugada del 25 de diciembre, estábamos todos durmiendo cuando algo me despertó. No fue el sonido de un ruido, sino una sensación extraña que me sacó del sueño. Era una sensación de que algo andaba mal, como si alguien estuviera observando. Miré el reloj y vi que eran más de las 2 de la mañana. No sabía lo que era, pero algo me hizo levantar de la cama. Fui hasta la ventana de la sala, con el corazón acelerado sin motivo claro. Lo que vi afuera me hizo dudar. Había un coche parado frente a nuestra casa, en la calle tranquila y sin movimiento que conocíamos tan bien. No parecía nada del otro mundo a primera vista. El coche estaba sin faros, completamente apagado, y no había nadie dentro. La calle estaba desierta, lo cual es común a esa hora. Yo no podía entender por qué el coche estaba allí, en pleno silencio, parado por tanto tiempo. Me pareció extraño, pero no pensé en algo realmente alarmante, solo algo inusual. Volví al dormitorio e intenté ignorarlo. Me acosté de nuevo, pero ya no pude dormir. La sensación de incomodidad no se iba. Me levanté otras 2 veces para mirar por la ventana, y el coche siempre estaba allí, inmóvil, en la misma posición. Ya empezaba a inquietarme, algo no estaba bien. La calle parecía aún más silenciosa de lo normal, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Todo en mí decía que aquello no era solo una coincidencia. Fui al baño e intenté calmarme. Cuando volví a la cama, fui incapaz de conciliar el sueño. De repente, un sonido me despertó de mi paranoia. Era el ruido de algo pesado golpeando el suelo, algo que venía de afuera. Me levanté una vez más y fui hasta la ventana. El coche aún estaba allí, pero lo que vi me hizo detenerme. Huellas comenzaron a surgir en la acera, como si alguien hubiera caminado en dirección a nuestra casa. Las marcas eran pequeñas, casi como si hubieran sido hechas por un par de zapatos comunes. Me quedé sin reacción, observando las marcas formarse a medida que el primer rayo de luz del amanecer comenzaba a aparecer. Pero lo más extraño, las huellas iban hasta el portón y se detenían allí, sin seguir hacia ningún otro lugar. Lo que me hizo sentir un escalofrío fue la falta de continuidad. No había nadie allí, pero aquellas huellas estaban como si hubieran sido dejadas por algo o alguien. Respiré hondo y llamé a mi esposa, Luciana. Se despertó con la voz baja, pareciendo confusa. Le pedí que mirara por la ventana. Ella miró y, al igual que yo, sintió la incomodidad. Hablamos en voz baja, no queriendo despertar a los niños, pero con el corazón acelerado. Luciana sugirió que llamáramos a la policía, pero no sabíamos cómo explicar algo tan insólito. Me dio miedo parecer ridículo, pero la sensación de que algo andaba mal solo aumentaba. Lo que más me molestaba era la sensación de que estábamos siendo observados. No había movimiento en el coche, pero parecía que estaba allí, esperando algo. El día amaneció y retomamos la rutina, pero la inquietud no se desvaneció. Durante todo el día, miré a la calle más veces de lo normal, sintiendo como si algo estuviera a punto de suceder. Por la noche, nos fuimos a dormir temprano, pero incluso con los ojos cerrados, la imagen del coche parado frente a nuestra casa no se me iba de la mente. Intenté convencerme a mí mismo de que era solo una coincidencia, pero mi intuición decía que no era el caso. En los días siguientes, la vida siguió como siempre, pero algo dentro de mí era diferente.
Miraba con más atención a los coches que pasaban, intentando identificar cualquier cosa que se pareciera a lo que había sucedido. La calle, que antes parecía tan apacible, ahora parecía amenazadora, llena de sospechas. La idea de que el coche pudiera volver me inquietaba. Estuve atento a la mínima movilización durante las noches siguientes, pero el coche nunca más apareció. El misterio de las huellas, sin embargo, nunca dejó de perturbarme. Una noche, una semana después, decidí investigar más a fondo. Fui hasta el lugar donde las huellas se habían detenido y miré a mi alrededor. Vi que ya no había ninguna marca visible. El lugar parecía normal, pero algo estaba fuera de lugar. Fui hasta el portón y me quedé observando la calle. No había nada que me dijera que el coche había pasado por allí nuevamente. Sin embargo, una sensación de vacío me invadió, como si algo hubiera estado allí, pero ya se hubiera ido. Miré hacia atrás, esperando que alguien me acompañara, pero Luciana y los niños estaban en casa, sin idea de lo que yo estaba sintiendo. Esta vez, decidí que iba a hacer algo. Fui a los vecinos y pregunté si habían notado algo extraño la noche en que el coche se quedó parado. Nadie sabía nada. Ninguno de los vecinos había visto u oído algo fuera de lo normal. Sentí como si me estuviera volviendo loco. ¿Cómo era posible que nadie más lo hubiera notado? El silencio que siguió fue casi peor que el propio misterio. No quería sentirme paranoico, pero todo parecía tan real. El miedo de que estuviera perdiéndome algo importante me consumía. Incluso sin respuestas, continué con la sensación de que el incidente no tenía explicación lógica. Después de aquel día, intenté convencerme de que todo no fue más que una coincidencia. Pero, en el fondo, yo sabía que aquello no tenía sentido. Las huellas, el coche, la sensación de que algo andaba mal, todo eso me seguía. Decidí que necesitaba seguir adelante, que no valía la pena quedarse atrapado en una historia que nadie más creería. Pero hasta hoy, a veces, me despierto de madrugada y miro por la ventana, esperando ver el coche de nuevo. Y en algún lugar, una parte de mí espera que nunca más aparezca. Pasaron algunas semanas desde aquel incidente. La vida volvió a la normalidad, pero de alguna forma, mi percepción de la realidad se alteró. Miraba a la calle con más atención, como si estuviera siempre esperando que algo inexplicable sucediera. No le conté a nadie sobre mis miedos, no quería parecer paranoico, pero la sensación de que algo no estaba bien nunca desapareció por completo. A veces, en medio de la noche, me despertaba de golpe y miraba por la ventana, como si fuera inevitable. Cada coche parado más de 10 minutos me dejaba tenso y sentía que mi corazón latía más fuerte cuando la calle estaba extrañamente silenciosa. Luciana notó que yo estaba más inquieto, pero intentó no comentar mucho. Ella debe haber percibido que yo estaba distante, pero que al igual que yo, prefería evitar tocar el tema. Aún así, algo estaba diferente entre nosotros. Como si una sombra se cerniera sobre la casa. A veces, ella me preguntaba si estaba bien, y yo solo respondía con un sí evasivo. No quería preocupar a los niños, entonces nos esforzábamos para mantener todo en orden. Pero a cada día que pasaba, el incidente parecía volverse más vívido en mi mente. Por la noche, el silencio de la calle parecía más pesado, más opresor. Cierta noche, un pequeño cambio ocurrió. Después de un largo día de trabajo, fui hasta el portón para verificar si la calle estaba como siempre. Para mi sorpresa, encontré una pequeña marca en el suelo, cerca del portón, donde no había nada antes. Era una huella, una única marca. Me quedé parado mirando, con la sensación de que alguien había estado allí recientemente. Era como si alguien se hubiera detenido por allí, dejado la marca y después desaparecido. Mis ojos recorrían la acera, intentando encontrar alguna evidencia más,
pero nada más apareció. Volví al interior de la casa, sintiendo el estómago apretado. Aquella noche, el sueño fue difícil. Lo que más me molestaba no era la huella, sino el hecho de que, incluso después de tanto tiempo, parecía que algo todavía no se había resuelto. El coche no volvió, las huellas desaparecieron, pero la sensación de que algo extraño estaba sucediendo no me dejaba. Estaba claro para mí que aquel episodio no podía ser explicado como una coincidencia. Yo sentía que algo mayor estaba involucrado, algo que yo no conseguía entender. Aquel coche, aquellas huellas, el silencio de la calle, todo encajaba, pero al mismo tiempo no tenía sentido. Volví a hablar con algunos vecinos sobre lo que había sucedido, pero nadie parecía saber nada. Algunos incluso pensaron que yo estaba exagerando. Otros simplemente se encogían de hombros y cambiaban de tema. La única persona que parecía escuchar con atención era mi esposa, pero ella misma tenía miedo de pensar demasiado en el asunto. Tal vez fuera mejor ignorar, seguir adelante, intentar olvidar. Pero lo que había sucedido aquella madrugada me perseguía, y yo sabía que no podía simplemente dejarlo pasar, como si hubiera algo que necesitaba ser resuelto, pero que estaba fuera de mi alcance. El tiempo fue pasando y la inquietud en mí fue disminuyendo, pero nunca desapareció completamente. Siempre que la calle se quedaba demasiado silenciosa, me encontraba mirando por la ventana, como si esperara ver el coche parado allí, con las luces apagadas. La sensación de ser observado nunca me dejó. Incluso después de meses, el simple hecho de que alguien se estacionara frente a nuestra casa hacía que mi estómago se revolviera. No quería volver a pasar por aquello, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de comprender lo que realmente había sucedido. Cierto día, mi hijo mayor, Lucas, me dijo algo que me hizo pensar. Él tenía solo 8 años, pero dijo, con toda naturalidad, que había visto a alguien del lado de afuera de la ventana durante la noche. Pregunté quién era, y él respondió, no sé, papá, era una persona, pero ella no estaba allí cuando miré de nuevo. En aquel momento, un escalofrío me recorrió. Yo sabía que él no inventaba esas cosas. No quería asustarlo, pero no pude dejar de sentirme incómodo. Le pregunté a Luciana si ella había notado algo extraño, pero ella, como siempre, prefirió no darle importancia. Decidí que necesitaba volver al lugar donde las huellas habían aparecido. Fui solo, sin contarle a nadie. Miré nuevamente el suelo y, esta vez, vi algo aún más extraño. Una marca profunda en la tierra, como si algo pesado hubiera sido dejado allí. No conseguí entender lo que era, pero parecía que algo había sido enterrado. Me quedé observando por un buen tiempo, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. No sabía qué hacer con aquello. Decidí que era hora de volver a casa. Lo que sucedía allí estaba más allá de mi comprensión. De vuelta en casa, Luciana estaba preocupada por mi tardanza. Cuando le conté lo que vi, ella parecía más aliviada por yo finalmente haberme ido que por saber lo que estaba sucediendo. Tal vez ella también sintiera que algo andaba mal, pero tenía miedo de admitirlo. Pasamos el resto de la noche intentando ignorar la sensación de incomodidad que flotaba en el aire. Pero, antes de dormir, tuve la sensación de que alguien nos estaba observando, como si estuviéramos siendo vigilados. La calle estaba tranquila, pero yo no conseguía alejar la idea de que todo aquello estaba ligado de alguna forma. El silencio de la calle se hizo más pesado con el tiempo. Incluso con el paso de los meses, siempre que algo sucedía, una luz apagada, un coche extraño, yo sentía aquel nudo en el pecho. No sabía qué hacer con las preguntas que aún me atormentaban. La sensación de que algo estaba fuera de lugar nunca desapareció completamente. Por más que intentáramos seguir adelante,
Una parte de mí todavía estaba atrapada en aquella madrugada. Tal vez fuera mejor dejar el pasado donde estaba. Pero ¿y si no fue una coincidencia? ¿Y si había algo allí que nunca entendimos? Con el tiempo, dejé de hablar sobre el asunto. No porque hubiera olvidado, sino porque me di cuenta de que nadie realmente quería escuchar. Las personas siempre buscan una explicación simple, algo que quepa en una conversación rápida. Y lo que sucedió aquella madrugada no cabía en ningún lugar. Yo mismo evitaba pensar mucho en eso durante el día. Solo por la noche, cuando todo se quedaba quieto, el recuerdo volvía. El silencio de la calle parecía diferente desde entonces, más denso. A veces me quedaba parado en la sala, con las luces apagadas, solo observando por la ventana, esperando algo que yo ni sabía lo que era. Una madrugada, me desperté con el sonido del portón. No fue un ruido fuerte, más un crujido leve. Me levanté despacio, sintiendo el corazón acelerar. Fui hasta la ventana y miré hacia afuera. No había coche alguno. La calle estaba vacía, iluminada solo por el poste de la esquina. Bajé la mirada al suelo, casi por reflejo. No había marcas, ni huellas, ni nada fuera de lugar. Aún así, me quedé allí por unos minutos, parado, con la sensación clara de que no estaba solo. Volví a la cama intentando no pensar en eso, pero tardé en conciliar el sueño. Al día siguiente, conversé con Luciana sobre ir a pasar un tiempo fuera. No le dije exactamente el motivo. Ella estuvo de acuerdo sin preguntar mucho, lo que me dejó aún más inquieto. Era como si ambos supiéramos que aquella casa había cambiado para nosotros. Viajamos por algunos días, visitamos parientes, intentamos relajarnos. Durante ese tiempo, dormí mejor. No me despertaba de madrugada, no sentía aquella presión en el pecho. Fue solo cuando volvimos a casa que todo regresó. En la primera noche de vuelta, me desperté a la misma hora de aquella madrugada de diciembre, sin ningún motivo aparente. Miré el reloj, poco después de las 2 de la mañana. Me quedé inmóvil en la cama, oyendo los sonidos de la casa. Todo parecía normal. Aún así me levanté y fui hasta la ventana. La calle estaba vacía, pero tuve la impresión de que algo había estado allí poco antes. El aire parecía diferente, pesado. Observé el lugar donde el coche se había quedado parado aquella noche. Nada. Aún así, sentí un escalofrío subir por la espalda. Volví al dormitorio con cuidado, intentando no despertar a nadie. Me acosté, pero me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Después de eso, comencé a aceptar que tal vez nunca tendría una respuesta. No hubo más coches extraños, ni huellas, ni ruidos claros. Pero la sensación permaneció, discreta, constante. A veces, pienso que aquel coche nunca estuvo allí por casualidad. No sé si alguien vino a observarnos, si se equivocó de dirección, o si no era alguien en el sentido común de la palabra. Lo que más me incomoda no es lo que sucedió, sino lo que no sucedió. No hubo confrontación, explicación, desenlace, apenas un vacío extraño que quedó en el lugar. Hoy, cuando cuento esta historia, intento ser lo más simple posible. No exagero, no invento detalles. Hablo exactamente lo que vi y sentí. Un coche parado por horas, sin nadie dentro. Huellas que iban hasta nuestro portón y simplemente se detenían. Nada más que eso. Aún así, percibo la incomodidad en el rostro de las personas. Algunas se ríen nerviosas, otras cambian de tema. Yo entiendo. Si no hubiera vivido aquello, tal vez reaccionaría de la misma forma. Aún así, sé lo que vi aquella madrugada. Sé lo que sentí, y eso no ha cambiado. Los niños crecieron un poco y no hablan más sobre aquella época. Tal vez ni se acuerden bien. Luciana evita tocar el tema. A veces, creo que ella recuerda más de lo que demuestra. La casa continúa la misma, la calle también.
San Luis Potosí sigue con su rutina normal, como si nada hubiera pasado. Solo nosotros sabemos que algo allí se salió de lo común, aunque solo fuera por unas pocas horas. A veces me pregunto si aquello fue el inicio de algo que simplemente no continuó, o si fue el final de algo que nunca entendimos. De vez en cuando me despierto en medio de la noche y escucho un coche pasando despacio. El sonido del motor me hace contener la respiración. Espero oírlo parar frente a la casa. Casi nunca sucede. Cuando no sucede, siento un alivio extraño, mezclado con frustración. Parece contradictorio, pero es como si una parte de mí quisiera confirmar que no fue imaginación, que todo aquello fue real. Porque, si fue real, entonces existe una explicación, aunque yo nunca descubra cuál. El peor pensamiento es imaginar que algo así pueda simplemente suceder sin motivo alguno. Hasta hoy, no instalé cámaras, ni alarma, ni nada por el estilo. No sé si serviría de algo. Lo que sucedió aquella madrugada no parecía importarle la vigilancia o la lógica. Era algo silencioso, discreto, casi cuidadoso. No hubo amenaza directa, pero tampoco hubo paz. A veces, pienso que aquello solo quería estar allí, o que nosotros estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esa duda me acompaña más que cualquier miedo concreto. Es difícil de explicar, pero es como una pregunta sin palabras que nunca se va. Nunca más vimos el coche, nunca más aparecieron huellas. Aún así, siempre que paso por el portón por la noche, miro al suelo por unos segundos de más. No porque espere encontrar algo, sino porque aprendí que no todo deja rastro. Algunas cosas pasan por nuestra vida, se quedan paradas por un tiempo y después desaparecen sin aviso. Lo que quedó fue la sensación de que aquella madrugada no terminó de verdad. Ella simplemente se quedó allí, suspendida, esperando. Y, a veces, tengo la impresión de que todavía no ha terminado. ¿Qué tal? La Navidad de este año se suponía que iba a ser tranquila, como siempre lo es, pero algo extraño sucedió. Tengo 40 años, vivo con mis 3 hijos y mi esposo. Llevamos años viviendo en San Luis Potosí. Nunca fue una casa problemática. Nada de peleas con vecinos, nada de historias extrañas. La Navidad suele ser ruidosa. Niños corriendo por la sala. Demasiada comida en la mesa. El desorden normal. Y esa sensación de rutina. En la noche del día 25, la casa ya estaba en silencio. Platos lavados, regalos esparcidos por el suelo, los niños cansados. Mi esposo ya dormía. Yo me quedé despierta un rato, sentada en el sofá, mirando el celular, esperando que llegara el sueño. Fue solo a la mañana siguiente, cuando empecé a ordenar la sala, que noté algo fuera de lugar, debajo del árbol. Un paquete pequeño, sin lazo, sin papel de tienda. Era solo una caja de cartón grueso, bien cerrada. Pensé que era el resto de algún regalo. Les pregunté a los niños. Ninguno la reconoció, mi esposo tampoco. La caja no tenía nombre, ni etiqueta, ni ningún mensaje. Estaba demasiado limpia, sin polvo, como si hubiera sido colocada allí después. Llevé la caja a la mesa. El peso era extraño, ni ligero, ni pesado, no hacía ruido. La balanceé con cuidado. Nada se movió. Tuve esa sensación desagradable, como cuando algo no encaja, pero aún así, decidí abrirla. Dentro no había juguete, ni ropa, ni nada común. Eran fotografías, sueltas, sin sobre, fotos antiguas, de papel mate, algunas amarillentas, otras muy nítidas, todas de nuestra casa. En la primera foto, reconocí la sala, el sofá viejo, que ya no tenemos, la ventana sin rejas, algo de hace muchos años, pero la casa estaba vacía, sin personas, sin desorden, sin señales de vida,
solo el ambiente. Otra foto mostraba el pasillo, el mismo ángulo de la puerta del baño, como si alguien estuviera parado allí. La luz estaba encendida. A pesar de ser de día, sentí un escalofrío, porque nadie de la familia toma fotos así, y menos de espacios vacíos. Parecía alguien observando. Algunas fotos eran recientes. Se podían reconocer objetos actuales, la alfombra nueva, el cuadro torcido de la cocina, pero aún así, la casa aparecía vacía, ninguno de nosotros, ningún reflejo, ninguna sombra, como si nadie viviera allí. Me quedé parada mirando aquello, con las fotos esparcidas en la mesa, tratando de entender quién las habría tomado, cuándo y cómo. Nunca tuvimos una invasión, nunca notamos nada extraño. Pero en ese momento, en silencio, en esa mañana común, tuve la certeza de que algo estaba mal. Llamé a mi esposo para que viera. Él miró las fotos con calma. Intentó reír al principio. Dijo que debía ser alguna broma, pero la risa murió rápido, porque él también reconoció los detalles. Marcas en la pared, un arañazo en el suelo, cosas demasiado pequeñas que solo quien vive allí conoce. Los niños se pusieron curiosos. Pedí que no las tocaran, pero ya era tarde. Mi hijo mayor tomó una foto. Dijo que ese cuarto era el suyo, solo que la imagen mostraba el cuarto vacío, sin cama, sin juguetes, como si nunca se hubiera usado. Aquello me dio un extraño nudo en el estómago. Comencé a separar las fotos por fecha, por el estado del papel. Algunas eran muy antiguas, de antes de que compráramos la casa. Estaba segura de ello. La pintura era diferente, el piso viejo, la escalera sin barandilla. Aún así, era el mismo lugar, sin duda alguna. Pregunté a los antiguos dueños, teníamos contacto con uno de ellos, le envié un mensaje, le expliqué por encima. Respondió rápido, dijo que nunca tomó fotos así, mucho menos dejó algo en la casa. Dijo que después de que vendió, nunca más volvió. Ni por curiosidad, la sensación de invasión comenzó allí. Aún no era miedo, era algo más seco, como percibir que alguien pasó por tu casa, tocó tus cosas y se fue sin dejar rastro. Las puertas no estaban forzadas, nada fuera de lugar, solo aquellas fotos, probando que alguien estuvo allí. Pasé el resto del día inquieta, mirando las esquinas de la casa, prestando atención a ruidos comunes, el viento, el crujido de la madera, el portón del vecino. Todo parecía exagerado, como si siempre llegara tarde, siempre llegando después de algo que ya había sucedido. Por la noche, guardé las fotos en un cajón. No quería que los niños las vieran más. Apagué las luces, fui al cuarto, pero tardé en dormir. Me quedaba pensando en quién se queda parado en un pasillo, tomando fotos sin aparecer en ellas, esperando que la casa se quede vacía. Me desperté de madrugada, con esa sensación de estar siendo observada. El cuarto estaba oscuro, mi esposo dormía, la casa en silencio, nada fuera de lo normal. Aún así, me levanté, caminé por el pasillo y tuve la impresión de reconocer el ángulo de las fotos. Al día siguiente, revisé toda la casa, busqué cámaras, agujeros, cualquier cosa fuera de lugar. No encontré nada, ninguna señal de entrada, ninguna huella, nada que explicara cómo existían aquellas imágenes, solo la certeza incómoda de que no eran recuerdos antiguos. Fue entonces que me di cuenta. Una de las fotos ya no estaba en el cajón, era la del pasillo, la que más me incomodaba. Pensé que se había caído, busqué por el suelo, debajo de los muebles, pero simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Y eso me asustó más que haberla encontrado. Mi esposo notó mi inquietud. Preguntó si estaba imaginando cosas. Dijo que era imposible que alguien entrara sin dejar señales. Yo no quería admitir, pero algo dentro de mí decía que no era imaginación. Decidí no contarles a los niños, no quería asustarlos,
pero ver sus miradas alegres por la mañana me recordaba que la casa ya no parecía totalmente segura, como si alguien invisible hubiera pasado por allí. Al día siguiente intenté enfocarme en la rutina, llevar a los niños a la escuela, hacer compras, arreglar la cocina, pero el pensamiento siempre volvía a aquellas fotos, a aquel pasillo vacío, al silencio que parecía observarnos, incluso cuando la casa estaba llena. Era extraño cómo una simple imagen podía crear una presencia tan real. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontré una caja debajo de unas tablas sueltas. No era nada grande, pero sentí un escalofrío al abrirla. Dentro había más fotos y un cuaderno antiguo, con anotaciones ilegibles, parecían fechas, con dibujos de líneas que yo no entendía. Era como si alguien hubiera documentado la casa a lo largo de años. Se lo mostré a mi esposo. Él frunció el ceño. Dijo que parecía un diario, pero de alguien extraño. Alguien que estudiaba nuestra casa. No tenía sentido. Pregunté a vecinos antiguos. Nadie se acordaba de nada parecido, y nadie había vivido allí antes que nosotros, excepto los dueños que ya me habían garantizado que nunca tomaron fotos así. Comencé a dormir con la luz del pasillo encendida, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando la casa estaba en silencio, porque tenía la sensación de que si la apagaba, algo se movería, aun sabiendo que era irracional, sabiendo que no había señales. No podía ignorar la sensación, como si la casa tuviera recuerdos que no nos pertenecían. Una noche me desperté con el ruido de pasos, ligeros, arrastrados, como alguien usando calcetines. El pasillo estaba oscuro, el corazón se me disparó. Me levanté despacio, pero no vi nada. Los niños dormían profundamente. Mi esposo también, y aún así la sensación de estar siendo observada no me dejó dormir. Al día siguiente, decidí mostrar una de las fotos antiguas a los niños. Les pedí que miraran con atención. Ellos señalaron detalles que yo nunca había notado: un cuadro torcido, una mancha en el suelo, el arañazo de la pared, cosas pequeñas que solo quien vive en la casa percibe, y eso me dejó aún más confusa, porque nadie había tomado aquellas fotos. Las semanas pasaron, pero la sensación permaneció. Fotos seguían apareciendo en lugares extraños, incluso sin que nadie las pusiera. Una en el armario de la cocina, otra detrás de la puerta del baño. No pudimos rastrear. No había huellas dactilares, ni polvo acumulado. Solo fotos que surgían, como si la casa estuviera documentándose a sí misma. Llegué a pensar en llamar a alguien. Un investigador, un policía, alguien que pudiera explicar. Pero ¿qué diría? ¿Fotos de nuestra casa aparecen solas? Nadie creería, incluso yo dudando de mí misma. Comencé a guardar las fotos en cajas cerradas, pero ellas siempre aparecían, y la sensación de que alguien o algo nos estaba observando crecía cada día. A finales de enero, mi hija menor lloró por la noche. Dijo que vio una sombra en el pasillo. Cuando fui a ver, no había nadie. Pero la luz del pasillo estaba encendida y sentí un escalofrío, como si la casa estuviera viva, como si guardara recuerdos y nos estuviera mostrando que teníamos un visitante invisible que no quería ser visto. Después de eso, decidimos no tocar más el tema, como si ignorar fuera proteger. La rutina regresó poco a poco, pero nunca completamente. Yo evitaba el pasillo por la noche. Los niños pasaron a dormir juntos. Mi esposo revisaba puertas y ventanas. Nada cambiaba de hecho, solo la sensación constante de que la casa sabía que estábamos allí. A principios de febrero, la caja del primer regalo reapareció, en el mismo lugar, debajo del árbol, aunque ya estaba desmontado, sin fotos dentro, vacía, limpia, como si nunca hubiera sido abierta. Mi esposo se puso pálido. Yo sentí el mismo frío en el estómago.
porque nadie la trajo de vuelta. Dentro de la caja había solo una foto, diferente de las otras. Mostraba la sala, con los muebles actuales, pero aún vacía, excepto por un detalle, en el reflejo del vidrio de la ventana. Una sombra borrosa, a la altura de una persona, parada donde yo suelo sentarme. El ángulo era imposible. Guardé esa foto y nunca más se la mostré a nadie, ni a mi esposo, porque entendí algo allí. Las fotos no eran recuerdos, ni vigilancia común, eran registros de momentos en que la casa estaba sola, o casi, como si alguien esperara el instante exacto en que dejamos de contar como presencia. Hoy todavía vivo aquí, en San Luis Potosí. La casa sigue en pie. Nada realmente malo ha sucedido, pero cada Navidad, antes de dormir, miro debajo del árbol, incluso sin regalos, y evito apagar la luz del pasillo, porque aprendí que no toda casa se queda vacía cuando parece estarlo, y no toda presencia necesita aparecer para dejar pruebas de que estuvo allí. Tengo 20 años y soy el tipo de persona que ama las celebraciones de fin de año. Por eso, fui la responsable de crear el grupo familiar, para que todos pudiéramos comunicarnos y acordar lo que haríamos en Navidad. Todo iba bien. Yo estaba muy feliz, pero algo impensado sucedió. Siempre me gustó organizar estas cosas porque me siento útil y cerca de todos. Vivo en San Luis Potosí desde que nací, así que la Navidad aquí siempre fue algo sencillo y familiar. Aquel año, nada indicaba que sería diferente a los demás. Los mensajes en el grupo eran ligeros, llenos de bromas y acuerdos de comida. Revisaba el celular todo el tiempo, sonriendo con cada notificación. Hasta ese momento, era solo otra Navidad común acercándose. El grupo familiar tenía tíos, primos, mis padres y hasta mi abuela. Yo había puesto como foto de portada una imagen antigua de la familia reunida. Las conversaciones giraban en torno a quién traería qué para la cena. Mi madre decía que llegaría más tarde por el trabajo. Mi padre se quejaba del calor y de las compras de última hora. Yo estaba en casa, ayudando a limpiar la sala y respondiendo mensajes. El ambiente era tranquilo, de ese tipo que da una sensación de confort. En ningún momento pensé en silenciar el grupo o ignorar mensajes. Me gustaba seguir todo en tiempo real. Fue en este contexto normal que apareció la notificación extraña. Era Nochebuena cuando el celular vibró diferente. No era un mensaje escrito, era un audio. Lo que me llamó la atención fue el número desconocido. No tenía foto, ni nombre guardado, solo un número común. Pensé que alguien había cambiado de chip o celular. Antes de escucharlo, hasta consideré borrarlo, pero algo me hizo hacer clic. El audio duraba poco más de 1 minuto. Al principio, pensé que era un error o una broma, pero bastaron pocos segundos para que mi cuerpo se helara. El sonido era demasiado familiar para ser una coincidencia. En el audio, se podían escuchar voces conversando de fondo. Había risas, ruido de cubiertos y platos siendo puestos en la mesa. Era claramente una cena de Navidad ocurriendo. Alguien decía el nombre de mi tío en tono de broma. Otra voz se quejaba de que el pavo estaba seco, exactamente como siempre. Hasta la forma de hablar de las personas era igual a la de mi familia. Reconocí la risa de mi prima sin esfuerzo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El problema es que, en ese momento, la cena aún no había comenzado. Todos seguían llegando o preparándose. Pensé que tal vez era un audio antiguo, reenviado por error, pero el grupo nunca tuvo grabaciones de ese tipo. Además, algunas frases me llamaron más la atención. Una voz decía que mi padre se había retrasado 5 minutos, otra comentaba que la luz de la sala había parpadeado. Esas cosas aún no habían sucedido. Me quedé con el celular en la mano, sin saber qué pensar.
Sentí una incomodidad difícil de explicar. Era como escuchar algo fuera del tiempo. Aún así, intenté convencerme de que había una explicación. Mandé un mensaje al grupo preguntando quién había enviado el audio. Nadie respondió de inmediato. Unos minutos después, mi padre llegó tarde, exactamente 5 minutos. Luego, la luz de la sala parpadeó 2 veces. Mi estómago se revolvió al instante. Volví a escuchar el audio, prestando atención a cada detalle. Percibí sonidos que aún no habían ocurrido. Una frase sobre una copa rota me impactó. Lo guardé en mi cabeza, intentando no entrar en pánico. La Navidad continuó, pero yo ya no estaba en paz. Durante la cena, me quedé observando todo en silencio. Cada detalle parecía demasiado importante. Cuando alguien decía algo parecido al audio, me paralizaba. Nadie notó mi nerviosismo. En cierto momento, una copa se cayó de la mesa y se rompió. Fue exactamente en el mismo punto del audio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primer impulso fue mostrar la grabación a alguien, pero tuve miedo de arruinar el ambiente de la noche. Decidí esperar y ver hasta dónde llegaría aquello. Después de la cena, fui al baño y cerré la puerta con llave. Cogí el celular y escuché el audio por tercera vez. Al final, una voz decía algo que aún no había ocurrido. Alguien decía mi nombre y me pedía que revisara el grupo. Mi pecho se apretó al instante. Volví a la sala intentando parecer normal. Minutos después, mi tía me llamó por mi nombre. Pidió exactamente lo que la voz había pedido. En ese momento, mis manos comenzaron a temblar. Ya no era una coincidencia para mí. Esperé la madrugada para mandar un mensaje al número desconocido. Pregunté quién era y por qué había enviado ese audio. El mensaje solo apareció como entregado. Nunca fue visto. Intenté llamar, pero sonaba hasta que se cortaba. Nadie en la familia admitió haberlo enviado. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto. Otros dijeron que yo estaba demasiado cansada. Pero yo sabía lo que había escuchado y sabía cuándo lo había escuchado. Hasta hoy, aquel número sigue guardado en mi celular. Nunca más envió nada. El audio todavía está en el grupo. Nadie tuvo el coraje de borrarlo. A veces, lo escucho de nuevo, intentando encontrar algo diferente. Nunca encuentro una explicación lógica. La cena de aquella Navidad terminó normalmente, pero algo en mí cambió esa noche. Siempre que llega diciembre, me pongo inquieta. Evito crear grupos u organizar cualquier cosa, porque tengo miedo de lo que pueda llegar antes de tiempo. En los días siguientes, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Volví a la rutina. Trabajo por la mañana y universidad por la noche. En San Luis Potosí, la vida sigue tranquila después de las fiestas. Aún así, revisaba el celular todo el tiempo. Cualquier vibración me dejaba alerta. Evitaba comentar el asunto con la familia. Sentía que nadie lo tomaría en serio. El audio se convirtió en un pensamiento fijo en mi cabeza. Recordaba cada voz con claridad. Dormir empezó a ser más difícil. Una semana después de Navidad, el grupo se quedó en silencio. Los mensajes disminuyeron como siempre sucede. Pensé que esto me traería alivio, pero el silencio me dejaba aún más tensa. Por la noche, escuchaba audios antiguos con los auriculares. Comparaba tonos de voz sin darme cuenta. No encontré nada que lo explicara. El número desconocido seguía inactivo. Ninguna foto, ningún estado, nada. Era como si nunca hubiera existido. Hablé con una amiga sobre lo que había sucedido. Le conté todo de la forma más sencilla posible. Ella se rió al principio, pensando que exageraba. Después se puso seria cuando escuchó el audio. Dijo que parecía un montaje o una coincidencia. Dijo que el cerebro completa patrones. Intenté creer en esa idea, pero algunas frases eran demasiado específicas.
cosas pequeñas que nadie inventaría. Salí de esa conversación más confundida. En enero decidí mostrarle el audio a mi padre. Esperé un momento en que estuviéramos solos. Él escuchó en silencio, sin expresión. Le pregunté si reconocía las voces. Dijo que sí, casi todas. Comentó que era extraño, pero evitó prolongar. Cambió de tema enseguida. Noté que estaba incómodo. No insistió ni pidió que lo borrara. Aquello me dejó aún más inquieta. Con el tiempo, empecé a evitar el grupo familiar. Silencié las notificaciones durante semanas. No quería escuchar audios inesperados. La Navidad ya había pasado, pero el miedo no. A veces, soñaba con esa grabación. En el sueño, el audio nunca terminaba. Las voces seguían repitiendo frases. Me despertaba con el corazón acelerado. Necesitaba revisar el celular al momento. Siempre estaba todo quieto. En febrero, algo pequeño volvió a incomodarme. Recibí una notificación de WhatsApp por la noche. Era solo alguien reaccionando a un mensaje antiguo. Aún así, sentí el mismo escalofrío. Fui directamente a ver si el número había escrito. No había ningún mensaje nuevo. El audio seguía allí, intacto. Me di cuenta de que vivía esperando otra grabación, como si aquello pudiera repetirse. Esta expectativa era agotadora. Comencé a preguntarme cómo se grabó el audio. Nadie estaba reunido a esa hora. No había llamada ni altavoz. El sonido parecía estar en medio de la sala. Se podían escuchar pasos y sillas. Incluso el eco del ambiente era igual. Pensé en alguien espiando a la familia, pero eso no explicaba el tiempo. Llegó antes de los hechos. Esta parte nunca tuvo sentido. Intenté borrar el audio más de una vez. Llegué a sostener el dedo en la pantalla. Siempre desistía en el último segundo. Era como borrar una prueba importante. Algo que quizás necesitaría en el futuro. Incluso sin saber para qué. El grupo seguía activo, pero normal. Nadie mencionaba lo ocurrido. Parecía un acuerdo silencioso. Cada uno siguió con su vida. Hoy, cuando recuerdo aquella noche, todavía siento incomodidad. No cuento esta historia a cualquiera. Sé cómo suena para quien escucha. Yo misma dudé de mí varias veces. Busqué explicaciones racionales. Ninguna fue suficiente. El audio existe y tiene fecha. Llegó antes de que sucediera. Eso es lo que más me asusta. El resto aprendí a ignorarlo. La próxima Navidad está llegando poco a poco. El grupo familiar todavía existe. Ya comenzaron los primeros mensajes. Los leo, pero casi no respondo. No me ofrecí a organizar nada. Prefiero quedarme en segundo plano. Mi celular sigue conmigo todo el tiempo. Siempre con el sonido encendido. No por curiosidad, sino por miedo. Miedo de escuchar algo antes de la hora. En las últimas semanas, pensé mucho en lo que sucedió. Revivo cada detalle del audio en mi cabeza. Las risas, los comentarios, hasta los ruidos de platos. Todo parecía común, pero fuera del tiempo. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de fascinación y miedo. A veces me dan ganas de borrar el audio. Otras, tengo miedo de perder cualquier pista. Es como si fuera una ventana a algo desconocido. Y no sé si quiero mirar dentro. Mi familia sigue la rutina normalmente. Para ellos, la Navidad pasó y se acabó. Para mí, no. El audio dejó una marca que no desaparece. Siento que todos los detalles cotidianos se volvieron importantes. Cada risa o comentario es recordado con atención. No consigo escuchar nada sin comparar mentalmente con esa grabación. Es agotador, pero no puedo evitarlo. A veces pienso que me estoy volviendo paranoica. Pero sé que escuché aquello. Ya intenté hablar con especialistas en tecnología. Les mostré el audio. Pregunté sobre manipulación. Dijeron que sería casi imposible crear algo así.
La calidad del sonido y la naturalidad de las voces eran reales. Nada en el audio indicaba edición o montaje. Aún así, nadie ofreció explicación sobre el tiempo. ¿Cómo algo podría ser registrado antes de suceder? Esa es la parte que más me incomoda. No existe lógica que se aplique, y quizás nunca exista. En los días normales, intento no pensar en eso. Voy a la universidad, trabajo y salgo con amigos. Pero cada vez que alguien menciona la Navidad, me congelo. El celular vibra y mi corazón se dispara. Es difícil separar rutina de recuerdo. A veces pienso que todo fue un sueño, pero el audio sigue allí, innegable, y cada vez que lo escucho, siento la misma tensión. No sé si algún día voy a acostumbrarme. Quizás sea imposible. Recibir aquel audio cambió mi forma de percibir el tiempo. Ahora, cada detalle parece cargar más significado. Ya no puedo ignorar pequeños ruidos o coincidencias. Busco patrones en todo a mi alrededor. Algunas veces me encuentro reviviendo la noche en mi mente. Los minutos, los segundos, cada gesto de la familia. Es angustiante darme cuenta de que algo puede estar antes de lo que debería. Mi mente siempre busca explicaciones racionales, pero no encuentro ninguna que funcione. Y es esa duda la que permanece. La tecnología, que parecía segura, ahora me asusta. El WhatsApp se convirtió en un objeto sospechoso en mis manos. Cualquier notificación me hace recordar el audio. No confío en números desconocidos ni en audios aleatorios. Cada vez que recibo algo, pienso, ¿será que va a predecir algo? Evito abrir mensajes de extraños por completo. Incluso aplicaciones confiables me ponen nerviosa. Es una paranoia sutil, pero constante. No consigo apagar el celular ni por un minuto. El miedo se volvió rutina silenciosa. Hasta mi familia notó que algo cambió en mí. Comentan que estoy más callada, más observadora. Pero nadie sabe exactamente lo que pasó. No conté todo porque temo que piensen que perdí la cabeza. Así que lo guardo para mí. A veces los miro y recuerdo el audio, de esas risas que aún resuenan en mi memoria. Es extraño y perturbador al mismo tiempo. No sé si algún día voy a hablar sobre esto de verdad. Por ahora, solo observo y siento. Incluso pasados los meses, la sensación persiste. La Navidad va y viene, pero el audio sigue presente. En fechas festivas, me pongo ansiosa sin razón aparente. Cada movimiento a mi alrededor me parece más significativo. El tiempo parece estirarse y comprimirse al mismo tiempo. Ya pensé en eliminar el grupo familiar, pero no puedo. Es como si borrar algo que no entiendo fuera peor. El audio permanece como un recordatorio silencioso de que algo fuera de lo normal sucedió esa noche y que quizás nunca comprenderé. A veces sueño que el audio continúa, que sigue sonando en el grupo infinitamente. Las voces repiten frases que aún no han ocurrido. Intento alejarme, pero no puedo. Me despierto sudando, con el celular en la mano. Y entonces me doy cuenta de que todo está quieto. Pero el recuerdo es demasiado vívido. No puedo evitar pensar en lo que podría pasar después. Es como si la línea entre realidad y audio se hubiera mezclado, y yo estuviera atrapada en el medio. Hoy, sigo viviendo mi vida normalmente. Voy a la universidad, salgo con amigos, trabajo, pero nunca más fui la misma en Navidad. El grupo familiar sigue activo, lleno de mensajes triviales. Leo de lejos, sin participar mucho. El número desconocido continúa sin contacto. El audio permanece allí, guardando su secreto. Nunca descubrí quién lo envió, ni cómo sabía del futuro. Y quizás sea mejor así. A veces, hay cosas que no necesitamos entender. Soy una asidua asistente a las misas de Navidad. Lo hago desde hace 20 años y nunca he dejado pasar una sola sin estar presente.
Vivo en un pueblo pequeño de San Luis Potosí, de esos donde todo el mundo se conoce por su nombre. La iglesia es sencilla, antigua, con bancos de madera ya gastados por el tiempo. Aquella Nochebuena, llegué temprano, como siempre hago, para sentarme más adelante. Hacía calor, a pesar de ser diciembre, y el olor a incienso ya inundaba el lugar. Mientras me acomodaba, reparé en que los bancos del fondo estaban más llenos de lo habitual. No reconocí a algunas de las personas sentadas allí. Esto me llamó la atención, porque casi nunca aparecen rostros nuevos. Eran hombres y mujeres comunes, con ropa discreta, nada que atrajera mucho la atención a primera vista. Permanecían quietos, mirando siempre hacia adelante. No conversaban entre sí, ni usaban el móvil. Me pareció extraño, pero pensé que serían parientes de alguien. En un pueblo pequeño, siempre hay visitas en Navidad. La misa comenzó normalmente, con el coro cantando bajo. Noté que esas personas no cantaban. Mientras todos respondían a las oraciones, ellas permanecían en silencio absoluto. No se arrodillaban, no hacían la señal de la cruz. Solo observaban, como si estuvieran allí por obligación. Esto comenzó a incomodarme más de lo que me gustaría. Volví la atención hacia el altar, tratando de rezar. Aún así, mi mirada insistía en ir hacia el fondo. Había algo pesado en ese silencio de ellas. Durante la homilía, percibí otro detalle extraño. No desviaban la mirada en ningún momento. No cuchicheaban, no demostraban emoción alguna. Parecían desconectados del ambiente a su alrededor. Una señora sentada cerca de mí también se dio cuenta. Me miró rápido, con el ceño fruncido. Hice un leve asentimiento, como quien dice que también lo ha notado. Ninguna de nosotras comentó nada en ese momento. La misa seguía, pero el ambiente ya era diferente. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cuando llegó la hora de la comunión, algo inesperado sucedió. Incluso antes de que el cura terminara de hablar, las personas de los bancos del fondo comenzaron a levantarse. Fue todo muy organizado, casi ensayado. Una a una, caminaron por el pasillo lateral. No miraron a nadie al salir. La puerta hizo poco ruido al cerrarse tras ellas. Sentí una opresión en el pecho difícil de explicar. No era miedo exactamente, era incomodidad. Algo allí no tenía ningún sentido para mí. Después de la misa, como de costumbre, la gente se quedó conversando. Saludos, abrazos y deseos de feliz Navidad se esparcían. Aproveché para preguntarle a la señora a mi lado si conocía a aquellas personas que se habían marchado antes. Ella negó con la cabeza, visiblemente confusa. Dijo que nunca había visto a ninguno de ellos. Otros fieles cercanos se unieron a la conversación. Nadie supo dar una respuesta concreta. Algunos pensaron que era gente de fuera, otros dijeron que era solo impresión nuestra. Volví a casa intentando no pensar mucho en ello. Preparé la cena sencilla que siempre hago. Aún así, la imagen de aquellas personas no salía de mi cabeza. Había algo en sus rostros que me parecía familiar. No pude identificar exactamente qué. Dormir esa noche fue más difícil de lo normal. Me desperté varias veces, con la sensación de estar siendo observada. Al día siguiente, comenté el asunto con mi hermana. Ella se rió y dijo que yo estaba impresionada. Intenté creérmelo y seguir con el día. 2 días después, encontré al cura en la sacristía de la iglesia. Él organizaba algunos documentos antiguos. Reuní coraje y mencioné lo que había sucedido en la misa. Para mi sorpresa, se puso serio de inmediato. No dijo mucho, solo que ya había escuchado comentarios. Comentó que la parroquia guardaba un archivo antiguo de fotos. Eran registros de vecinos que ayudaron a fundar la iglesia. Muchos de ellos ya habían fallecido hacía décadas. Aquello me provocó un escalofrío difícil de disimular. Pregunté el motivo de esa información, pero él evadió el tema. La curiosidad no me dejó en paz. Al día siguiente, volví a la iglesia por la tarde.
Una empleada antigua me reconoció y me dejó entrar. Fui hasta la sala donde estaba el archivo parroquial. Las fotos estaban organizadas en álbumes antiguos. Comencé a hojear sin saber exactamente qué buscar, hasta que un rostro me llamó la atención de inmediato. Era idéntico a uno de los hombres del banco del fondo. Mi estómago se revolvió cuando leí el nombre debajo de la foto. La fecha de defunción era de más de 40 años atrás. Seguí mirando las fotos con las manos temblándome. Reconocí 2 rostros más que había visto en la misa. Todos constaban como antiguos vecinos del pueblo. Todos estaban oficialmente muertos hacía mucho tiempo. Cerré el álbum sin poder respirar bien. Salí de la sala con la sensación de que había hecho algo malo. Nunca más volví a mirar los bancos del fondo de la misma manera. Hasta hoy, sigo yendo a las misas de Navidad. Y, a veces, percibo espacios ocupados por personas silenciosas. Prefiero no confirmar si alguien más las ve aparte de mí. Después de aquel día, evité comentar el asunto con cualquier persona. Aquí en San Luis Potosí, los rumores se propagan demasiado rápido. Yo no quería ser vista como alguien que inventa historias. Aún así, comencé a fijarme más durante las misas. No solo en Navidad, sino en celebraciones importantes. Siempre en los bancos del fondo había alguien diferente. A veces una sola persona, a veces 2 o 3. Nunca hablaban con nadie antes o después. Llegaban juntos, se iban juntos, siempre antes de la comunión, y siempre dejaban esa sensación extraña en el aire. Comencé a observar detalles que antes se me escapaban. La forma en que se sentaban, siempre muy erguidos. Las manos apoyadas sobre las piernas, inmóviles. Los ojos fijos en el altar, sin parpadear mucho. La ropa parecía fuera de época, pero discreta. Nada que llamara la atención de quien no estuviera atento. Noté también que no parecían envejecer. Las mismas facciones, año tras año. Esto me causaba una molestia silenciosa, pero yo seguía yendo, como siempre lo hice. En una misa de Año Nuevo, me armé de valor para probar algo. Me senté más atrás de lo normal. Quería ver si sentiría algo diferente estando más cerca. Cuando ellos entraron, sentí un frío extraño. No era el clima, era algo físico, casi un escalofrío continuo. El olor de la iglesia parecía diferente en ese momento, más pesado, más antiguo, difícil de explicar. Uno de los hombres pasó por mí sin mirarme. Sentí un leve hormigueo en el brazo cuando pasó. Aquello me dejó en alerta el resto de la celebración. Durante la misa me di cuenta de que nadie a mi alrededor parecía notarlo. La gente rezaba, cantaba y sonreía normalmente. Era como si esos individuos no existieran para los demás. Esto me hizo dudar de mí misma. Tal vez estaba asociando demasiadas cosas. Tal vez era cansancio o nerviosismo acumulado. Aún así, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Mi corazón se aceleraba siempre que los veía. La sensación era de estar compartiendo el espacio con algo desubicado, como si no pertenecieran totalmente a ese momento. Después de esa misa, tuve un sueño extraño. Soñé con la iglesia completamente vacía. Los bancos del fondo estaban llenos, como siempre, pero cuando me acerqué, no había rostros. Eran solo siluetas sentadas en silencio. Me desperté sudando frío, con el corazón disparado. Tardé en volver a conciliar el sueño. En los días siguientes, evité pasar cerca de la iglesia por la noche. Algo dentro de mí pedía distancia, aún sin yo entender exactamente el porqué. Hablé de nuevo con el cura, de forma indirecta. Le pregunté si creía que algunas personas regresan. Me miró por unos segundos antes de responder. Dijo solo que la Navidad es un tiempo especial, un periodo en el que las memorias se hacen más fuertes. Comentó que algunas presencias no quieren ser recordadas, ni siempre quieren ser vistas. Aquello me dejó más inquieta
que cualquier confirmación directa. Salí de la conversación con la sensación de que él sabía más, pero prefería no decirlo en voz alta. Con el paso de los meses, me di cuenta de que aquello no era exclusivo mío. Una vecina comentó, sin saber de mi experiencia. Dijo que siempre le había parecido extraño el fondo de la iglesia en Navidad. Comentó que sentía un malestar sin motivo claro. Otras personas comenzaron a admitir sensaciones parecidas. Nadie mencionaba nombres o rostros. Siempre era algo vago, difícil de explicar, como si todos estuvieran de acuerdo sin necesidad de detallar. Esto me dio un cierto alivio, pero también miedo. Yo no estaba sola en esa percepción. Volví al archivo parroquial una vez más, a escondidas. Quería confirmar algo que me incomodaba desde hacía tiempo. Observé las fechas de defunción con más atención. Algunas coincidían con años de grandes tragedias locales, inundaciones, enfermedades, accidentes antiguos. Muchos de esos nombres tenían historias mal resueltas, personas que murieron sin despedidas adecuadas. Cerré los álbumes con un nudo en la garganta. Sentí que estaba invadiendo algo que no me incumbía y que tal vez había ido demasiado lejos. Aquella Navidad siguiente pensé seriamente en no ir a misa, pero algo en mí insistía en mantener la rutina. Llegué más temprano que nunca. Me senté exactamente en el mismo lugar de siempre. Los bancos del fondo estaban vacíos al principio. Respiré aliviada por unos minutos. Cuando la misa comenzó, oí pasos detrás de mí. No necesité mirar para saber quién era. El mismo silencio pesado se instaló de nuevo. Mi cuerpo entero se puso en alerta. Esta vez, noté un detalle que nunca había percibido. Uno de los hombres me miró rápidamente. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente. No había rabia ni amenaza en esa mirada. Era algo más cercano al reconocimiento, como si él supiera que yo lo veía. Desvié la mirada inmediatamente, con el corazón acelerado. Permanecieron hasta casi el final de la misa. Se levantaron, como siempre, antes de la comunión, y desaparecieron por la puerta lateral, sin dejar rastro. Después de ese día, comencé a fijarme en pequeños detalles cotidianos. Las velas encendidas tenían un olor diferente cerca de ellos. La campana parecía sonar más bajo, como si se atenuara para ellos. El eco de sus pasos era casi imperceptible. Aún así, se notaba que estaban allí. Intenté preguntar a personas cercanas si notaban algo. La mayoría decía que yo estaba imaginando cosas, pero unos pocos admitían haber sentido algo extraño también. Nadie lograba explicarlo, ni quería arriesgarse a profundizar. Esto me dejaba dividida entre el escepticismo y el miedo real. La Navidad siguiente decidí registrar mentalmente cada detalle. La posición de ellos en los bancos, la ropa que llevaban, el comportamiento. Anoté todo discretamente en un cuaderno viejo. Me di cuenta de que algunos patrones se repetían año tras año. El mismo hombre de mirada breve siempre estaba en el mismo lugar. La señora de pelo recogido permanecía inmóvil, sin sonreír. Nunca se comunicaban entre sí ni con otros fieles. Salían siempre antes de la comunión, como si evitaran algo. Esos patrones comenzaron a fascinarme y asustarme al mismo tiempo. Era difícil de creer, pero yo sabía que no era fruto de mi imaginación. Una noche, meses después, fui a visitar la iglesia sola. No había misa, solo silencio y el olor antiguo del incienso. Me senté en los bancos del fondo, exactamente donde solían estar ellos. Esperé unos minutos sin ver nada más que la oscuridad. Fue entonces cuando oí pasos ligeros en la entrada lateral. Un frío recorrió mi espina dorsal de inmediato. No había nadie visible, pero sentí su presencia. El aire se volvió denso y silencioso, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Por unos segundos, pensé que era mi imaginación. Pero el olor, el peso del ambiente, no mentían.
Decidí que necesitaba respuestas, por más que me asustaran. Hablé de nuevo con el cura, insistiendo con cuidado. Me miró a los ojos y suspiró profundamente. Dijo que algunos regresos eran inevitables, que algunas almas permanecen ligadas a lugares con significado. No explicó mucho más, pero dejó entrever que sabía detalles. Le pedí más información, pero él solo negó con la cabeza. Comprendí que había límites para lo que se podía saber. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Era como tocar algo que siempre se escapa de las manos. En los meses siguientes, intenté acostumbrarme a su presencia. Aprendí a no mirar directamente, ni a comentar con nadie. Comencé a notar pequeños cambios en los otros fieles. Algunos parecían incomodarse por nada aparente. Otros se ponían más tensos al acercarse a los bancos del fondo. Era sutil, casi imperceptible, pero perceptible para mí. Todo se volvía parte de un patrón que no podía ignorar. Aún así, mis misas seguían ocurriendo normalmente. Mi rutina navideña no cambiaba, incluso con el peso de la extrañeza. Era un equilibrio entre el miedo y la normalidad. La Navidad siguiente, sentí algo diferente. El mismo hombre de mirada breve estaba más cerca del centro. Parecía examinar toda la iglesia, no solo el fondo. Mi corazón se aceleró, pero permanecí inmóvil en el banco. El ambiente estaba pesado, diferente a cualquier otro año. Me di cuenta de que él me observaba de nuevo, sin tocarme. Era una sensación intensa de ser reconocida y examinada al mismo tiempo. El olor a incienso parecía más fuerte, casi sofocante. Mi respiración se aceleró sin que yo pudiera controlarlo. Nunca me había sentido tan consciente de una presencia invisible. Después de la misa, nadie comentó nada sobre lo que sucedió. Salí rápidamente, sin mirar atrás. En casa, intenté racionalizar lo que había vivido. Busqué fotos antiguas de vecinos fallecidos para comparar. Confirmé algunos rostros que me parecieron familiares durante la misa. La sensación era de que estaban ligados a la iglesia de forma permanente. No importaba cuánto tiempo pasara, continuarían allí. Era algo que la lógica no podía explicar completamente. Pero la experiencia era demasiado real para ignorarla, y yo sabía que volvería, como siempre lo hacía. Con el tiempo, acepté su presencia como parte de la rutina. Ya no intentaba descifrar o cambiar nada. Ellos venían, se sentaban en silencio y salían antes de la comunión. Mi vida seguía normalmente fuera de la iglesia, pero dentro de ella había siempre ese peso silencioso. Llegué a compartir parte de la experiencia con una amiga cercana. Ella palideció y me pidió que no se lo comentara a nadie más. Lo que yo sentía era real, pero parecía incorrecto de alguna forma. Aún así, no podía dejar de ir a las misas de Navidad. Era un ritual que mantenía mi conexión con algo inexplicable. En una de las últimas misas noté algo curioso. Uno de los rostros en el fondo parecía sonreír ligeramente. No era una sonrisa humana completa, pero algo parecido. La sensación que tuve fue de reconocimiento silencioso, como si ellos supieran que yo me había dado cuenta de todo. El silencio de ellos seguía siendo pesado, pero había algo diferente. Un gesto casi imperceptible, pero que me marcó profundamente. Salí de la iglesia ese día con una extraña sensación de paz. No era consuelo, sino algo que recordaba al respeto mutuo. Me di cuenta de que tal vez no eran amenazadores, solo presentes. Hoy sigo yendo a las misas de Navidad en San Luis Potosí. Los bancos del fondo siguen ocupados por rostros que pocos logran ver. Yo los percibo todos los años, siempre iguales, siempre silenciosos. Nunca he intentado confrontarlos, ni sé si eso sería posible. Acepté que hay cosas que no pueden explicarse completamente. El pueblo sigue su rutina, ajeno a lo que sucede en la iglesia. Para mí,
se ha convertido en un ritual de observación silenciosa, y a veces siento que ellos también me observan. Nunca sé si están satisfechos, indiferentes o solo presentes, y he aprendido a convivir con ese misterio, sin buscar respuestas finales. Hola, la historia que contaré es real, y tal vez te perturbe porque es algo que le puede pasar a cualquier persona que haya sufrido una pérdida familiar. Esto sucedió durante las fiestas de Navidad, en la casa de mi familia en San Luis Potosí, en una calle común, de esas silenciosas por la noche. Yo no creía mucho en cosas extrañas, pero aquella semana ya andaba diferente. El clima en casa estaba pesado, como si algo no hubiera sido resuelto. En aquella época no sabía explicar. El cuarto siempre estuvo al final del pasillo, con la puerta cerrada y la llave guardada. Era el cuarto de mi tío Ernesto, que murió de forma repentina algunos años antes. Después de eso, nadie más entró allí, no por miedo, sino por respeto. Mi madre decía que era mejor dejarlo como estaba. El polvo se acumuló por fuera. Se volvió casi un acuerdo silencioso. Nadie tocaba el tema. Aquella Navidad, la casa estaba llena. Parientes que no venían hacía años aparecieron. Faltó espacio para que todo el mundo durmiera. Colchones en el suelo, sofá ocupado, gente quejándose de dolor de espalda. Fue cuando alguien sugirió abrir el cuarto. El silencio vino en el momento. Mi madre se quedó parada, pensativa. Parecía librar una lucha interna. Al final, ella accedió. La llave aún estaba en el mismo lugar, dentro de un cajón de la cocina. Cuando mi madre la tomó, su mano temblaba. Nadie hizo broma, nadie se rió. Era como si estuviéramos invadiendo algo. Ella caminó hasta el pasillo despacio. Yo fui justo detrás, sin saber por qué. Tal vez por curiosidad, tal vez por culpa. El pasillo parecía más largo en ese momento. El aire estaba sofocado. Cuando la puerta se abrió, llegó el olor. No era a moho ni a cosa vieja. Era perfume, fuerte, conocido. El mismo que mi tío usaba todos los días. Mi madre se llevó la mano al rostro al instante. El cuarto estaba demasiado limpio. La cama estaba deshecha, como usada. La sábana todavía tenía marcas de cuerpo. La ropa estaba doblada sobre la silla. Nada tenía sentido. Recuerdo mirar al suelo, esperando ver polvo acumulado. Pero el piso estaba limpio, con marcas leves, como de pasos recientes. La ventana estaba cerrada, como siempre. El armario semiabierto llamó la atención. Dentro, la ropa estaba organizada. No como antes, sino de otra forma. Alguien había estado allí, y no había sido ninguno de nosotros. Todo el mundo comenzó a hablar al mismo tiempo. Mi padre juraba que nadie tenía la llave. Mi prima dijo que era imposible que alguien entrara. Las ventanas tenían rejas, siempre las tuvieron. No había señales de forzamiento. Mi madre solo lloraba en silencio. Ella repetía que sentía aquel olor hacía días. Pensó que era cosa de su cabeza. Ahora, nadie podía negarlo. Algo estaba mal. Entré un poco más en el cuarto, con el corazón latiendo demasiado rápido. Pasé la mano por la sábana, por impulso. Todavía estaba tibia, no caliente, pero definitivamente no fría. Esto me hizo retroceder al instante. Sentí un nudo en el pecho, una sensación mala, difícil de explicar. Era como si no estuviéramos solos, incluso sin ver a nadie. Mi madre pidió que cerráramos la puerta. Dijo que no quería a nadie durmiendo allí. Nadie contestó. Salimos uno por uno, en silencio. Ella cerró con llave y devolvió la llave al cajón. Pero aquella noche, nadie durmió bien. Algunos oyeron pasos en el pasillo. Otros sintieron el olor a perfume por la casa. Yo oí a alguien suspirar cerca de mi puerta. Preferí fingir que estaba soñando. Al día siguiente, el cuarto estaba igual, puerta cerrada con llave, pasillo vacío.
El olor aún estaba en el aire. Mi madre decidió llamar a un cura conocido. Él entró solo y se quedó pocos minutos. Salió pálido, evitando mirarnos. Dijo apenas que ciertas pérdidas no aceptan el fin, que algunas presencias quedan atrapadas en el hábito. Nunca más abrimos aquella puerta, y hasta hoy el olor aparece en Navidad. Después de aquella Navidad, muchas cosas cambiaron en la casa, no de forma clara, sino en la manera de las personas. Mi madre se quedó más quieta, más cansada. Ella evitaba pasar por el pasillo por la noche. Siempre daba la vuelta, aunque fuera más largo. Decía que sentía un frío extraño allí. Mi padre fingía normalidad, pero comenzó a dormir con la luz encendida. Pequeños hábitos fueron cambiando sin que nadie comentara, como si todos hubieran hecho un acuerdo silencioso. Algunos meses después, decidimos limpiar la casa, no el cuarto. Eso ni fue considerado. Pero los otros cuartos, armarios, cajas antiguas. Fue cuando encontramos una bolsa olvidada. Dentro había frascos de perfume. El mismo olor del cuarto, todos cerrados, sellados. Mi madre se quedó confusa. Dijo que había tirado aquello hacía años. Nadie supo explicar cómo regresó. A partir de ahí, los acontecimientos se volvieron más sutiles. Nada tan directo como aquella primera vez. A veces la televisión se encendía sola de madrugada. A veces alguien llamaba mi nombre despacio. Cuando yo respondía, nadie aparecía. El pasillo parecía siempre más oscuro, incluso con todas las luces encendidas. Yo sentía como si alguien observara, no con rabia, sino con expectativa. Esto me ponía más nervioso todavía. Una noche, desperté con el olor fuerte de perfume. Era casi insoportable. Me levanté pensando que alguien había derramado algo. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del cuarto estaba diferente, no abierta, pero la manija estaba girada, como si alguien hubiera intentado salir. Mi corazón se disparó. Volví al cuarto sin mirar hacia atrás. Tardé horas en dormir de nuevo. Conté esto en el desayuno. Mi madre se quedó pálida al instante. Ella dijo que también había oído ruido, como alguien arreglando la cama. Mi padre pidió que no comentáramos más. Dijo que cuanto más hablábamos, peor se ponía. Tal vez él tuviera razón, pero era imposible fingir que nada pasaba. La casa parecía viva, y no de un modo bueno. La Navidad siguiente, intentamos hacer todo diferente. Música alta, visitas constantes, risas forzadas. Pensamos que así nada sucedería. Por algunas horas, funcionó, pero cerca de la medianoche, el olor regresó, más débil, pero presente. Mi abuela, que casi no veía, miró hacia el pasillo y sonrió. Dijo que Ernesto estaba en casa. Después de eso, se quedó en silencio. Aquello me heló por dentro. Nadie le había dicho nada a ella. Ella murió algunos meses después, y en el velorio, el mismo olor apareció. Algunas personas comentaron, otras ignoraron. Yo me quedé quieto. Comencé a pensar que no era imaginación, era hábito, rutina, algo que se negaba a irse, como alguien que se olvidó de partir, o no quiso. Con el tiempo, me mudé de aquella casa, pero siempre vuelvo en Navidad, y siempre siento el olor al pasar por el pasillo. Incluso hoy, tantos años después, el cuarto continúa cerrado. La llave todavía queda en el cajón de la cocina. Mi madre dice que a veces escucha la cama crujir, como si alguien se diera la vuelta mientras duerme. Ella no abre la puerta y pide que nadie la abra. Ya pensé en varias explicaciones. Problemas de memoria, coincidencia, sugestión, pero ninguna explica todo. El perfume, los sonidos, los detalles, principalmente la forma en que todo sucede. Nunca de forma agresiva. Es casi íntimo, como si alguien apenas continuara viviendo allí, usando el cuarto, la cama, la ropa, sin darse cuenta de que murió. Hoy, cuando alguien pregunta sobre aquella casa,
Yo evito entrar en detalles, digo apenas que las cosas antiguas se quedan, que las pérdidas no se resuelven con cerraduras. A veces, dejar una puerta cerrada no termina nada, solo pospone lo que necesita ser aceptado. No sé si creo en fantasmas, pero sé lo que vi, sentí y oí, y sé que en aquel cuarto algo todavía duerme de vez en cuando. Una vez decidí visitar la casa solo, fuera de época de fiestas, cuando todo estaba en calma. Quería entender mejor lo que sucedía. El pasillo estaba silencioso, la luz débil de la tarde entraba. Pasé despacio, respirando hondo. La puerta del cuarto continuaba cerrada, intacta. Aún así, sentí un escalofrío subiendo por la espalda, como si alguien me mirara a través de la madera. El olor a perfume surgió, suave, casi susurrante. Me quedé quieto, sin saber si debía abrir. Acabé no abriendo. La sensación era demasiado fuerte para enfrentarla solo. Salí del pasillo y fui a la sala. El ruido de la calle parecía distante, amortiguado. Todo estaba en silencio, pero pesado. Era como si el aire estuviera cargado de recuerdos. Me senté en el sofá intentando convencerme de que era imaginación, pero el perfume continuaba en el aire. No podía explicar de dónde venía, y me di cuenta de que no necesitaba explicar. Después de eso, comencé a percibir pequeños detalles, ropa doblada que no estaba así antes, pequeños ruidos de pasos por la noche, cosas que antes ignoraría. Parecían señales sutiles de presencia. Nunca nada explícito, nunca demasiado aterrador, como si alguien estuviera recordando que existe o que todavía importa para nosotros. Era extraño, pero no amenazador. Aún así, daba escalofríos. Hacía sentir que no estábamos solos. Mi madre siempre insiste en que es Ernesto. Dice que él nunca se acostumbró a la muerte, que el cuarto era el lugar más familiar para él, y tal vez él solo quisiera continuar la rutina. Doblar ropa, arreglar la cama, sentir el perfume. No sabemos si él está consciente o apenas repitiendo hábitos. Nadie se atreve a preguntar, ni yo. El miedo a una respuesta directa es demasiado grande. Mejor convivir con el misterio y aceptar que algunas cosas no se explican. Una noche me senté en el pasillo para observar. Quería sentir algo diferente, enfrentar lo desconocido. El cuarto estaba silencioso, pero el aire parecía denso. La luz de la luna entró por la ventana, iluminando la puerta. Por algunos segundos, juré que la manija se movió. Me quedé paralizado, sin respirar. Nada sucedió, la puerta continuó cerrada. Pero el perfume llegó más fuerte, casi sofocante. Entonces me di cuenta de que no necesitaba ver para creer. Lo que fuera estaba allí, presente, incluso invisible. Conversando con parientes, descubrí que otros también sentían. Mis tías, primos, hasta algunos amigos de la familia, todos describían la misma sensación extraña. El olor, los pasos, el cuarto arreglado solo. Nunca nadie intentó confrontar o probar nada. Era suficiente sentir, como si la presencia fuera respetuosa, paciente, solo recordando que todavía existe, todavía importa. Nadie se sintió amenazado de verdad, pero todos se quedaron incómodos, siempre. Con el tiempo, comencé a aceptar aquello, no como algo común, sino como parte de la vida de la casa. No intentaba explicar o negar más. El cuarto continuaba cerrado, el perfume apareciendo. Algunos días eran más intensos, otros casi nada. Aún siento escalofrío al pasar por el pasillo. Aún siento el perfume, principalmente en Navidad. Y me doy cuenta de que nadie realmente quiere abrir aquella puerta. Tal vez sea mejor así. Algunos misterios, pensé, son más fáciles de convivir que resolver. Un amigo preguntó si yo tenía miedo. Respondí que no, al menos no totalmente. Miedo de perder la cordura, tal vez, o de sentir demasiado, de creer demasiado.
pero no miedo de Ernesto. Por el contrario, parecía algo familiar, triste, pero sereno, como si alguien hubiera dejado una rutina inacabada. Y nosotros, vivos, estamos obligados a convivir con eso. Es incómodo, pero de cierta forma reconfortante. Muestra que incluso después de la muerte, ciertas cosas permanecen. En una visita reciente noté algo diferente. El cuarto olía más fuerte que antes, como si alguien hubiera pasado la noche allí. Mi madre sonrió de forma incómoda, comprendiendo. Nada había sido tocado, pero el aire estaba diferente. Intenté entender, pero no lo conseguí. Es imposible medir o controlar estas cosas. Todo lo que podemos hacer es observar y respetar. Respetar la presencia de quien no se fue completamente y convivir con lo inexplicable sin buscar razón. Hoy, la casa continúa llena de vida y recuerdos, pero el cuarto permanece como antes, cerrado. El perfume, la cama deshecha, la ropa doblada. Todo regresa al mismo lugar, como un ritual silencioso. A veces me pillo imaginando a Ernesto allí, sonriendo, o apenas viviendo lo que fue interrumpido. No puedo negar el impacto que tuvo en nosotros, no apenas en Navidad, sino en todas las pequeñas rutinas. Es parte de la familia, incluso invisible, y aprendí a respetar eso como si fuera natural. Una noche, llegué temprano a casa y me quedé solo. El resto de la familia había salido a visitar parientes. El silencio era pesado, casi sofocante. Pasé por el pasillo despacio, evitando mirar el cuarto. Aún así, sentí el perfume más fuerte que nunca. Un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta permanecía cerrada, pero parecía pulsar de alguna forma, como si algo allí estuviera vivo, respirando. Me quedé quieto algunos minutos, intentando calmarme. Entonces me di cuenta de que no necesitaba abrir la puerta para sentir la presencia. La Navidad siguiente, más parientes vinieron. La casa estaba llena, risas y conversaciones por todos lados. Aún así, el olor se destacó. Algunos notaron y se quedaron en silencio, inquietos. Otros fingieron no percibir, intentando continuar la fiesta. Mi madre observaba, casi sonriendo, casi llorando. Ella sabe que el cuarto continúa guardando recuerdos vivos. No es miedo, ni maldad. Es apenas una presencia constante, silenciosa. Algo que insiste en existir, incluso sin cuerpo. Con el tiempo, aprendí a aceptar las señales. No hay explicación, y tal vez nunca la haya. El perfume, la cama arreglada, los pasos leves. Todo indica que alguien continúa allí, y tal vez eso sea reconfortante, de algún modo. Nos recuerda a quien se fue, pero que todavía importa, que ciertas rutinas no terminan con la muerte, que las memorias pueden asumir formas extrañas, y que, a veces, convivir con eso es la única opción. El misterio permanece, silencioso y constante. Hoy, siempre que entro en la casa en Navidad, respiro hondo. El olor surge de forma súbita, pero no me asusta más. Aprendí a reconocer, a aceptar, hasta a respetar. El cuarto permanece cerrado, un espacio intocado, pero su influencia está por todas partes, en los detalles de la casa, en los hábitos de la familia, recordándonos que ciertas cosas nunca terminan, de que la muerte no cierra todo, a veces apenas cambia la forma, y que hay presencias que no necesitan ser vistas para ser sentidas, algo que permanece, incluso invisible, pero presente. Por último, no puedo decir que entiendo lo que sucede, ni si algún día entenderemos. El cuarto continúa como siempre, silencioso y lleno de señales. La cama, la ropa, el perfume, todo permanece como antes. El misterio no es amenazador, pero insiste en existir. Y tal vez eso sea la única certeza que tenemos. Que ciertas pérdidas no aceptan el fin, que algunas presencias continúan la rutina,
sin darse cuenta de que murieron. Y nosotros, vivos, seguimos conviviendo, intentando aceptar. Así permanece el cuarto de Ernesto, intocado, eterno, inexplicable.